Buenas tardes, licenciado. Le hablaré acerca de la relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado y cómo éstas inciden en el ordenamiento jurídico del Estado. Muy bien, en ese sentido se suele decir que el derecho internacional público regula las relaciones entre estados, mientras que el derecho internacional privado regula las relaciones entre individuos de diferentes estados. Como bien sabemos que el derecho internacional público regula las relaciones entre estados, no se sabe también que esto significa que aquí se agote su función. En el tape de la actividad internacional también se mueven otros sujetos, algunos de los cuales ya han recibido su patente de personalidad jurídica internacional o están en proceso de recibirla. El derecho internacional público también regula las relaciones en las que intervienen estos sujetos que no son Estado, pero que además juegan un papel protagonista junto a ellos. De esta forma podemos decir que el Estado es el sujeto pretencioso, ya que también se dice que el Estado del derecho internacional pasa a ocupar una posición más mediatizada, siendo así el que regula las relaciones de los Estados. Por otra parte, se dice que esto no es verdad, ya que se es necesario comprobar en la actualidad que todo lo que regulan estas relaciones son verdaderas. De igual manera, se dice que el derecho internacional público ha pasado a regular también otras relaciones que intervienen muchos sujetos, ya que se encuentran dos que son como los morales o los individuales, de las cuales se ocupan en otras ramas jurídicas. Bien, ahora del derecho internacional privado, en principio lo que se regulan son las relaciones de los individuos pertenecientes a diversos estados entre sí y a las mantinentes de los estados con los individuos en ciertos supuestos. Así podemos concluir que la línea de separación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, en términos generales, el primero regula las relaciones entre estados y que el segundo regula las relaciones entre estados e individuos. En términos concretos, resulta que uno y el otro interfieren, ya que nadie podría atreverse a asegurar que entre una y otra disciplina no hay diferencia por razón de estas relaciones, pero tampoco nadie se atrevería a decir que la línea de separación entre una y otra es nítida y clara, ya que en este aspecto se es usual decir que las normas del derecho internacional público son de naturaleza internacional, en tanto que la del derecho internacional privado son de carácter nacional. En otros términos, el derecho internacional público se positiviza mediante el Consejo de los Estados, de forma tácita a través de las costumbres y de manera expresa a través del Estado, mientras que la del derecho internacional privado funciona como medio de normas positivas productos de la voluntad de cada Estado en su esfera de competencia, siendo esta válida y de la distinción del principio de la necesidad, sin embargo, sin ser matizada. Ok, hoy le explicaré cómo incide el derecho internacional público en el ordenamiento jurídico del Estado. El derecho internacional público ha incidido sobre el principio de legalidad penal y ha condicionado la actuación interna e internacional de las jurisdicciones nacionales de los distintos sistemas jurídicos del mundo. Pues la clasificación jurídica de la conducta delictiva a enjuiciar se hace saber de conformidad con el derecho nacional o el derecho internacional. Sistema este último integrado no solo por textos jurídicos escritos, sino que también por normas consuetudinarias y principios generales. El derecho internacional al mismo tiempo ha adquirido una relevante autonomía, aunque todavía se siga tildando de relativa, en el desarrollo de las relaciones internacionales como consecuencia principalmente de los factores que a su vez han originado un proceso de sectoralización de derecho internacional a la aparición de las organizaciones internacionales, tanto de carácter general como de carácter especial, de integración o de manera cooperación, así como pautina, aunque progresiva, monotorización y judicialización del derecho internacional.
A tal efecto, las organizaciones actúan no solo como importantes centros de creación de una internacional, ya que presentan una aplicabilidad reforzada, bien porque sean de carácter aplicable en los ordenamientos internos de los Estados miembros. Mientras que en el derecho internacional privado incide en el ordenamiento jurídico como parte de la disciplina, señalando en este sentido que sigue siendo la clasificación establecida en el cual existen tres concepciones doctrinales en torno a lo contenido del derecho internacional privado, tema que ha preocupado en un exceso en los últimos tiempos a la doctrina española, como lo es la concepción estricta, la concepción intermedia y la concepción amplia. El primero, que es la concepción estricta, en este se considera que el derecho internacional privado se ocupa exclusivamente del sector del derecho aplicable a las situaciones privadas internacionales, también denominado como conflicto de las leyes. En el segundo, que es la concepción intermedia, en este se considera que el contenido del derecho internacional privado incluye las cuestiones relativas a los conflictos de jurisdicciones, como es el presupuesto de la ley aplicable. En el tercero, que es la concepción amplia, es sostenida por la doctrina francesa y por parte de la doctrina española. Se entiende que quedan dentro del derecho internacional privado como unas fuentes aplicables de muchos usos.